Te voy a pedir que te presentes como estoy soliendo hacer. Bien, soy Jorge Cascallar, laburo en Bahía. Me intereso siempre y desde ahí hago todo lo que hago, que es la epistemología en psicología social. Trabajo desde ahí, estudié, hice de todo. Y actualmente me dedico tengo 3 trabajos. Trabajo en una escuela primaria, trabajo en la UTN y trabajo en el Instituto Cultural, en un área nueva que armamos el año pasado, que es cultura comunitaria. Y ahí estoy. Impecable. Me es inevitable pensar cuando yo te llamo para que charlemos, y que tiene que ver con lo que has hecho siempre y con lo que estás haciendo ahora, de cómo nos conocemos, ¿no? Y que fue el año y el mes en donde se funda la Escuela de Psicología Social, ¿no? Que viene Alfredo a fundarla, Alfredo Moffat. Digo, es un camino que continúa hasta hoy. Sin ningún tipo de duda. El de ambos, incluso. El de ambos, porque vos, más allá de que después te fuiste, volviste, yo creo que seguimos con una forma abierta y flexible de poder entender el mundo y a la gente, ¿no? Nosotros en aquel momento, yo soy de los primeros egresados de la Escuela de Psicología Social de Bahía, con lo cual fue genial. Fue una experiencia bárbara porque tenemos a Alfredo toda la semana, 5 o 10 horas para nosotros, con lo cual lo que aprendí ahí no se me va a olvidar nunca, y de hecho trato de hacer honor a eso. Y como él decía, crecer es separarse y es complejizar más todavía. Con lo cual, la exigencia no solo de estudio, sino de escuchar a la gente, de escucharla desde un lugar, ¿no? Y entender lo social es como lo que a mí me atrapa con pasión. Por eso trabajo en barrios de alta vulnerabilidad, siempre, y conozco creo que casi todos en Bahía, con lo cual es un laburo de más de 25 años. Eso está bueno. Pero bueno, vos también difícil, ¿no? con la profesión hiciste algo con eso distinto también. Creo que en eso nos separamos en Bahía del resto, digamos, que por ahí repite y está bien, qué sé yo, es más del mercado, digamos. Sí, no sé si está tan bien. No me parece que esté tan bien. Somos dos. Viste, alguien entrevista a un colega que ya vas a ver, que todavía no la subimos, y que parafraseaba, decía que es como si hicieran covers, ¿no? Covers de la psicología. Y bueno, aparte en ese sentido, me parece que está bueno poder atrevernos a generar discurso propio, porque la verdad que tenemos data, no nos falta para generar un discurso propio. Digo, te iba a preguntar, bueno, pasaron 25 años, pasaron un montón de cosas, en particular en nuestra ciudad, hace poquitito, más de un mes, pasó algo que si no le ponemos palabras desde nuestra subjetividad, bueno, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo? Exactamente. Mira, acabas antes de fuera de cámara, me estabas haciendo un comentario de una gran repercusión que tuvo un texto tuyo, que me gustaría que... Sí, escribí un texto que se llama El barro también es un lenguaje, parafaseando a muchas psicologías que hablan del lenguaje, pero no se comprometen con el barro, ¿no? Y esto de construir un camino propio, yo creo que es el gran desafío y lo que tendríamos que hacer todos, en realidad. Poder metaforizarnos a nosotros en el tiempo y historizarnos y complejizarnos y ser también exigentes en algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura, por ejemplo. La lectura de libros o la lectura de un disco o lo que sea. Sí. Sí me parece que lo que escribí generó algo que yo no lo había ni pensado y había escuchado que era así. Escribo un texto en Facebook que se hace rápidamente viral, hasta me escribe el señor Facebook, digamos, que me sorprendió de verla. Pero sí, tiene muchísimas repercusiones, digamos. Llegó a gente de Página 12, llegó gente de acá de Bahía muy grosas, psicoanalistas muy conocidos, digamos, de Buenos Aires, que me escribieron, inclusive hicieron participaciones en los comentarios, con lo cual fue todo muy lindo y paralelamente a eso el texto generó como algo de... hay comentarios que se largaron a llorar y pudieron expresar emociones que nos animaban. ¿Por qué crees, qué características tiene el texto que provocó esto? ¿Qué pensás? Yo lo que intenté con el texto es dar una explicación tierna
de un fenómeno catastrófico y que los seres humanos habitualmente pensamos que podemos resolver, más en esta época, mucho más en esta época, con la posibilidad de resolución absoluta y muy rápida. Y las catástrofes te ponen ante el límite absoluto de una cuestión que no podés resolver. Que no se puede resolver ni rápido ni lento. Sí, sí, transitar más. Hay que transitarlo, y ahí en el texto pongo algunas cuestiones que son como fenómenos sociales que suceden en Bahía. Lo que sucedió en Bahía, nadie le puso metáfora, digamos. Nadie pudo hablar de eso desde un lugar donde se contemplen, digamos, yo en el texto lo que trato de transmitir es más allá de lo material, hay una cuestión simbólica, hay una cuestión de construcción de subjetividad, hay una cuestión de cuidado del otro, que tiene que poder metaforizarse. Ya van a salir en algún momento canciones sobre el 7 de marzo de las inundaciones de Bahía. Como luego cuando se inundaba Bahía antes del 55, digamos, hay tangos, hay muchísima literatura inclusive con respecto a eso. Bahía se olvidó de que era una ciudad que se inundaba. Y ahora hay que resignificarlo. Hoy, por ejemplo, el intendente de Bahía dijo algo que me pareció interesante, que es, no vamos a reconstruir, vamos a renacer. Es una metáfora. Y por ahí va. Y si llega a contemplar todas las, digamos, las imposibilidades que tenemos, genera algo distinto. No se va a llegar al 100% de arreglarlo todo. Y todo tampoco es plata, digamos. ¿No te pasa que te da como un poco de esperanza el pensar en renacer Sí, dentro sí. De lo trágico? Incluye la esperanza. Si la esperanza se construye, no es una... Sí, digamos, no es algo dado, sí. No es que el futuro está ya lejos o está acá cerca. Y no llega para quedarse, va y viene. Va y viene. Entonces, un renacer creo que es justo y creo que puede contener la posibilidad de proyectos, sobre todo. La esperanza se hace con proyectos. Yo soy muy existencialista en esto, digamos. Sí. Bueno, Alfredo, creo que los caminos, claro. Alfredo también, parafraseando a Pillón, el tema del proyecto es como clave, ¿viste? Tal cual. En la ECRO, ¿no? Y la flexibilidad del ECRO, digamos, de poder tener un proyecto que sea flexible. Sí. Pero sí o sí tiene que contener la posibilidad de, como dice Mario Ortiz, digamos, de poetizar la realidad, porque si no es inhabitable en esta situación. En una catástrofe vos tenés los límites que son insólitos. A mí me parece que la repercusión, a ver, si desde lo personal, estoy pensando, si algo de esto te pasó, porque vos escribís desde hace un montón, y con una forma no muy diferente a la que mostraste ahora. Sin embargo, quizás esta repercusión es una especie de renacer tuyo también. Pasó algo distinto. Sí, pasó algo distinto. Sí. Es como... A ver, creo que... ¿Te puede haber pegado desde ahí? A mí me pegó... Abriendo los ojos, a ver, me parece que esto a la gente le llega. Mirá, no es algo que lo empezaste hace una semana, lo empezaste hace 30 años. Claro, hace muchísimos años que vengo pensando en eso. Sí, lo que me pasó de distinto es darme cuenta en todo este mes de que todos los habitantes de Bahía, toda la comunidad estaba afectada de la misma manera. Sí. Y eso nunca me pasó en la vida. Metros más, metros menos de agua, pero es de la misma manera. Pero todos estamos afectados. Sí. Entonces vos decís, tenía que ponerle palabra a eso que me estaba sucediendo a mí. De ver compañeros que perdieron todo, y vos los tenías desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche laburando en la FISA, llenando bolsas de alimentos para alguien que no conoce. Y son gestos fuertes, no es menor. Y le decía, che, ¿por qué no vas a limpiar tu casa? El fin de semana vos lo veía y estaba de 7 de la mañana, 7 de la noche, 8. Hubo un administrativo del instituto que me dijo algo que me partió, me dice, perdí marzo. Marzo, no sé qué pasó. Si no había mi familia, no había nadie, estuvo laburando, durmiendo 3 horas. Y vos decís, miércoles, es mucho más fuerte y más poderoso de lo que podemos llegar a percibir ahora, que todo como que volvió a una rutina, digamos, conductal habitual. Y en realidad yo interpelo eso. Sí. Y lo que digo en el texto también es que hay un montón de fenómenos que salen como las quejas muy virulentas o muy fuertes, grupales y demás, y que son fenómenos para poder transitar esto que pasó. No es que es personal. Tanto un cura como el intendente como un delegado le van a pegar, y le van a pegar fuerte, más allá de que no haya dormido bien, haya dormido 4 horas. El problema es que no podés contener todo esto. No se puede contener ni desde lo físico, ni de lo material, ni desde lo subjetivo. Entonces, dar una explicación lo que genera es la posibilidad de tranquilidad de decir, che, estoy igual que todos.
me pasa esto, quiero putear porque no puedo comprarme, porque el auto se me rompió, porque me entró algo a mi casa, me destrozó los cuadernos de los pibes y las fotos de los abuelos que están muertos. Historia. Toda la historia, claro, destrozó. Y eso es como cuando te roban parte de la historia. Ambos sabemos que eso lleva tiempo y hay que trabajarlo, hay que elaborarlo. Sí. Por eso, en efecto, algo menciona esto. Digo, no se puede, digamos, tratar de parar el dolor. Hay que sí o sí elaborarlo. Y elaborarlo lleva tiempo. Y que aparece en un momento de nuestra historia con alguien a la cabeza en donde pretende también borrar la subjetividad de la historia. ¿Viste? Claro, metemos en un tema que justo estoy trabajando para escribir, estoy escribiendo sobre eso. Okay. Retomando a Alfredo, más allá que fue uno de mis maestros, tengo varios, pero en realidad él escribió un texto en el 85 que siempre me llamó la atención, que decía de la democracia como espacio terapéutico, ¿no? Y es, claro, y justo con todo esto que pasó, y además con el gobierno nacional tratando de como construir una imagen de una subjetividad muy homogénea, elitista y extranjera, digo, y se me ocurrió escribir sobre esto, digo, ¿cuál es la diferencia entre los totalitarismos y cuál es la diferencia entre la democracia a nivel de construcción de subjetividad? Y ahí es donde se pone en juego justamente aquello que nos hace humanos. Por eso los totalitarismos no pueden durar mucho, porque no puedes homogeneizar una subjetividad sin la posibilidad de, como decía Foucault, ¿viste? Si hay poder va a haber resistencia. Bueno, sí o sí tiene que haber resistencia de eso. Y esa resistencia puede ser armada, como lo fue en los 70, o puede ser metaforizada, puede ser poetizada, puede ser, digamos, Serú Girán estuvo en la dictadura, y creo que todos amamos a Serú Girán por eso. Digamos, hay cosas, o el Flaco Pineta, digo, hay cosas que son puntuales que contuvieron eso que pasó y que posibilitó lo otro. Sí. Y que también en los 90 tuvo lo suyo como lugar de resistencia, etcétera, ¿no? Pero sí, los totalitarismos ahora son distintos, son neoliberales, vienen con estas formas de achicar la democracia en cuanto, si yo lo tomo en términos, digamos, teóricos, un derecho es una palabra para mí. Si vos quitas un derecho, estás quitando una palabra. Por eso siempre el circuito, digamos, de construcción de derechos va a ser eterno, porque siempre vamos a desear tener más derechos, porque siempre tenemos más palabras. El problema es cuando un gobierno empieza no solo a quitar parte de la historia, sino a quitar palabras, a quitar derechos. Y eso es muy grave, porque entonces la sociedad se empobrece de una forma que lo estamos viendo, cómo se simplifica las narrativas sobre la realidad, por ejemplo. Es sorprendente. Alguien puede decir cualquier cosa de algo que desconoce, y que desconoce no solo en profundidad, que lo desconoce absolutamente, hacen afirmaciones que son terminantes, sin tener nada. Sin contexto. Sin contexto, sin evidencia. Por ejemplo, yo en el texto pongo algo de esto. Vale más por ahí un mito bien narrado que un informe meteorológico. Vale más alguien que insulta, que agrede, que violenta, que alguien que dice, pará, vamos a pensar juntos. Pensar juntos ya no es una alternativa a los totalitarismos. Por eso prohíben la grupalidad. La grupalidad no es prohibida porque tengan ganas, sino porque justamente la grupalidad lo que te da es identidad, independencia, te da autarquía, te da un montón de cuestiones. Por eso la democracia se basa en asambleas. Es difícil convivir con humanos. Es difícil no elaborar los conflictos, digamos. Si hay conflictos, todas las comunidades siempre resuelven los conflictos de distintas formas. El problema es que esté la posibilidad de solución. Y la posibilidad de solución, si yo estoy en un conflicto con vos, yo algo me voy a llevar y algo tengo que dejar. Y ahí es donde empiezo a madurar y empiezo a crecer. En la posibilidad de decir, che, yo para vivir con otro... Cambio, posibilidad de cambio. Es cambio. Y es aceptar que algo en la disputa vas a perder. Si eso lo pongo en niveles colectivos, un presidente que no acepta absolutamente nada, está renunciando justamente a que circule la palabra, por ejemplo, que circule la posibilidad de pensar. Y eso es gravísimo. Es interesante también, quiero también volver a nuestra historia y a nuestra generación, porque también hay una coincidencia generacional de esta persona con nosotros, y uno conoce bien, conocemos bien nuestra generación. Sí. Digo, ¿no? Sí. Ha llevado hoy el más 50, 50 y los 60 años,
Me refiero a que podemos sospechar qué es lo que puede haber ocurrido. Podemos sospechar en la historia de esa persona y la de tantos, que incluso están hasta contentas de esto, ¿no? Porque Sí. también hay que decirlo. Muchísima gente tiene un goce, es un poco más que placer, digamos. No me voy a poner lacaniano, pero sí hay algo ahí que se juega en el goce del dolor del otro, ¿no? Es terrible. Y es terrible. Es fuertísimo que alguien se ponga contento, no uno, ¿no? Muchísimos, pero individuos muy totalitarios, individuos muy narcisistas, se pongan contentos porque alguien perdió el laburo, ¿no? O porque haya más precarización, o porque saquen derechos a la comunidad LGTBQ, digamos. ¿Para qué? Solamente para tener ese goce, ¿no? Y ese disfrute que tienen de ver y decirle al otro algo como si fuera malo en sí mismo. Lo interesante es que creo que también hemos transitado y transitamos desde nuestro lugar, que no es tan pequeño, es más grande de lo que creemos, y que ya lleva muchos años, desde ese 1990, nos conocemos, que nuestro transitar el goce fue de una manera bastante contraria a esta. Y es lo que también nos da nos motoriza cada vez más. Porque, bueno, no es casualidad que yo esté haciendo esto en este momento tampoco. Y que hace un ratito te decía, bueno, la idea es reivindicar el diálogo, y el diálogo con un tiempo real, un poco más extenso que los 5 minutos de video que andan por ahí. ¿Viste? Que das en el clavo, digamos, el centro, ponele, de la terapia o de la democracia es el diálogo. Y todo diálogo es tiempo. Y si es tiempo, es existencia, digamos. No hay otra forma, el humano no tiene una forma, por más que exista el Zoom y todo lo malo que nos pasó en la pandemia, generó un montón de efectos que fueron nocivos para todos los que habitamos, digamos, en la Argentina o el mundo por la pandemia. No solo por la pandemia, sino por cómo intentamos construir nuestros vínculos. Sí. Y vos fíjate que nosotros desde los 90 hasta acá atravesamos por situaciones vinculares que fueron dinámicas, pero que llevaron tiempo. Parejas, amigos, tiempo, dolores, pérdidas, cosas hermosas, todo eso, la vida nos pasó, pero no nos arrasó. Claro. Y hay como diferencias que tienen que ver la posibilidad de, ahora por ejemplo, los discursos de odio que hay, que todos minimizan, son profundísimos. Hay pibes de 5 años diciendo hay que sacarle la piel y despellejar a alguien. Sí, y el presidente lo abraza, le dice, qué bien, que yo sí. Es un discurso, pero brutal, quita toda la posibilidad de encuentro. Claro. Y si no hay encuentro no hay diálogo, y si no hay diálogo no hay historia, y si no hay historia no hay vínculo, y así seguimos, digamos. Esa es la secuencia que a mí me parece que está siendo un obstáculo en este momento. Sí. Y las redes, a partir de 2008, bueno, hay un montón de estudios, digamos, las redes lo que generaron fue la posibilidad muy rápida de polarización de una sociedad. Que comercialmente rinde, el mercado rinde con eso, la idea de mercado se acrecentó como un regulador social, por ejemplo, cuando no lo es. Y eso genera efectos en las sociedades, y lo estamos viendo, ¿no? Lo vemos con la crueldad y la rapidez que tiene. Toda esta formación tuya teórico-práctica desde el vamos a contar de 90 como un año redondito, pero que incluso viene desde antes. Yo me acuerdo que nos juntábamos a estudiar y vos venías con los discos de Spinetta. Entonces, bueno, ya vos también. Pero ya había un Spinetta ochentoso, quiero decir, ahí ya había mucha data anterior. Sí. Y empezábamos a escuchar a Negro Dolina, que empieza con su ciclo en la TV en ese año, y eso es un montón. Y nosotros ya no teníamos junado de la radio en los 80, digo, a nuestros jóvenes 18, 19 años, qué sé yo, ¿cómo lo ven? ¿No? ¿Crees que ya era un montón de data? Para la forma difícil que había de llegar a eso, porque ahora está todo, pero antes no. Era un quilombo llegar ahí. Un quilombo. Era un quilombo. Difícil. Era difícil, somos como hijos de la dictadura y de la postdictadura, con lo cual nosotros tenemos esa impronta alfonsinista también de la discusión, del debate, pero de la construcción desde ahí.
todo lo que nosotros seguíamos en los 80, digamos, también hay que decir, no fuimos muy convencionales en lo que escuchábamos. No. Si la gente veía televisión, que yo por ahí nosotros escuchábamos radio, sí. Sé que vos escuchabas radio porque te conozco de aquella época, escuchábamos discos, nos pasábamos datos. Mirábamos a Korosecki. Claro, si leíamos algo nos lo prestábamos porque era re difícil de encontrar. Encima las lecturas que teníamos no eran las tradicionales, digamos, de la profesión. Siempre estábamos, que yo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro, ¿viste? Fritz Perls, y no lo conocía nadie. Y nosotros, yo me acuerdo de vos en eso, de decir, che, pasámelo, que yo, sí, adentro y fuera del tacho de la basura. Me acuerdo que me fuera hoy de ese libro, así, miércoles. Quiere decir que esa trayectoria siguió y siguió enriqueciéndose en vos, sí, y seguro. Sí, digamos, y que me parece que, no sé cómo lo ves vos, que ahora, por eso cuando me quedé pensando en la frase, en la palabra del renacer que dijiste, sí. ¿No crees que también es un renacer nuestro en este momento, en esta época, que cuando más también sale a la luz nuestra, no sé, nuestra forma de recorrido que viene desde siempre como más escondida y que ahora está más visible? Pues la estamos decidiendo hacer más visible, de hecho. Sí, hay como varios fenómenos. Vos con tus publicaciones, yo con este canal, es como decir, bueno, ¿para qué? Tenemos cosas para decir, gente. Exacto. ¿No? Tal cual. Y me la banco. Tal cual, es como que llegó el momento, lo que decías vos, post 50 tenemos como una necesidad, además de haber escuchado mucho, y doy fe de eso de vos, tenemos como cosas para decir porque hicimos caminos que construimos no solo nuestra identidad, sino formas de pensar que son distintas al resto, capaz. Y que contienen y pueden ayudar, o pueden acompañar, o pueden debatir al mismo tiempo y confrontar otras. Y creo que eso es lo que que nos interesa ahora. Como queremos, che, yo hago esto. Y no me importa. Mi pareja me decía, Marcela me decía, lo que pasa es que vos haces muchísimas cosas en territorio, yo laburo mucho en barrio, y al mismo tiempo tenés un nivel académico, un nivel de pensamiento que no es fácil. Digo, no es fácil maniobrar ahí, pero yo si no tengo esto no puedo hacer esto. Ninguna de las dos son fáciles. Claro, pero ni el campo, ni la teoría. Ni la teoría. De la que elegimos, digo. Sí, tal cual. La idea que evidentemente, ese goce, la dificultad es el goce que tal cual. Tenemos, ¿no? Es la búsqueda. La búsqueda. Es la búsqueda, es el encuentro con aquel que, sabés que hizo una trayectoria muy diferente, pero que sí hay un nexo de unión. ¿Sí? Tu vida y la mía seguramente fueron muy diferentes, pero hay cosas que se enriquecieron y que estamos en este diálogo, y eso es fantástico. Sí, fueron diferentes, pero quizás la manera de transitarlas no. La manera de pensarlas no. Tal cual. Eso es una diferencia. Y la otra es la relación nuestra que tenemos con el arte, con una forma de lenguaje completamente distinta. No estudiamos inglés o chino mandarín. Sí nos interesó estudiar, qué sé yo, no sé, una escala pentatónica. O nos interesó saber por qué Spinetta decía tal cosa y no lo entendíamos. Lo escuchábamos 5 veces. O Yupanqui. Te venís con esta imagen y bueno, y a mí me gusta bastante y me puse a laburar sobre la obra de él, etcétera. Pero bueno, y ahí también hay mucha data, ¿viste? Que quiero decir, a partir del texto del otro, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hace cada uno de nosotros con eso? ¿Cómo lo atraviesa en su vida, ¿no? No es que queda separado de uno, creo que lo asimilamos, el proceso de asimilación y acomodación piagetiana. Sí, no, pero ¿entendés? Pero como que le damos otra vuelta, porque en realidad vos sos sumamente creativo, a mí me dicen que soy creativo, digo, creo que lo nuestro, y en esto creo que es el punto de unión, es que no nos quedamos con eso, sino que creamos cosas además, producimos. Claro. No mercantilistamente, no como un producto, claro. Pero sí que producimos subjetividad, que podemos hacer, digamos, entendemos qué es lo bello, que capaz que es cualquier cosa. Y vos si vas al mercado, lo que te dicen que es lo bello es lo que se paga, por ejemplo. Que yo entro a tu departamento y veo vestido un poste, digo, con tu nombre ahí. Digo, eso va por ahí. Es lo que tendríamos que hacer todos. Y esa es la posibilidad de intervenir. De intervenir en la realidad y hacer otra cosa. Intervenir en el espacio público, darle subjetividad. Darle espacio a la subjetividad, darle espacio a
esa forma simbólica que tenemos de decir algo. No es solo que yo escribo, vos haces un streaming o lo que sea, digo. Es también eso. Esa posibilidad de intervención de decir, che, hagamos algo todo distinto. Y ver qué pasa. Si somos todos iguales. ¿Por qué crees que...? Gracias por observar eso. Porque bueno, también yo creo que el que puede observar es también el que lo tiene incorporado, ¿no? En su canal, Sí. en su esquema cognitivo y emocional, ¿viste? Y de todos modos creo que podemos, así como nos enseñaron a nosotros, porque no nacimos con eso, creo que también hacemos nuestro aporte para darle al otro formas de poder abrir los esquemas de percepción para que también pueda ver, como acabas de decir, por ejemplo. Pero digo, a pesar de eso, ¿no crees vos que hay mucha resistencia aún en cuanto a la resistencia? Sería, bueno, dejemos todo homólogo, todo igual, no vengas con post-luz tuneado. Sí. No, y que las placas, una flor, claro, y que las placas de profesiones sean todas iguales, de bronce, con este tamaño. Digo, totalmente. ¿Por qué crees que todavía está tanta resistencia, a pesar de que el otro tiene, qué sé yo, bastante efecto positivo? Al menos para nosotros. Sí, pero, no, para la comunidad también, para la sociedad tiene efectos positivos. Que se insiste con esto de la actitud. Un docente que vino a la UTN hace muchos años, que era italiano el tipo, me dice, che, Bahía Blanca, qué ciudad aburrida. Digo, ¿por qué? Es toda gris, es todo color asfalto, no tienen casas de colores, no tienen árboles de colores, debe ser por el clima, qué sé yo. Y creo que la pegó. Bahía tiene esa cuestión simbólica de medio es como todo igual, ¿viste? Sí, con una vestimenta, con un color. Un color, con una vestimenta. Los chicos míos, digamos, de los barrios. Claro, por ahí los chicos míos de los barrios que se visten con cosas que son de astronautas casi, y rapean y hacen cosas, no pueden ir al centro porque los detienen. Entonces, es re fácil, porque vos decís, si estos viven así, los detienen, los paran y los sacan. Entonces, ensayan y laburan muchísimo con el lenguaje, cosa que es maravillosa. Que ellos se juntan en un lugar del Parque de Mayo antes de la inundación, ¿no? Más de 100 pibes, ¿viste? Hablando, voceando, sacando, viendo cómo armar frases para decir. Quiere decir que hay un grupo de jóvenes que está tratando de construir esto de... Totalmente. Como sí, no, fuimos nosotros. No pensaba en ellos cuando no. Esto, ¿no? Obviamente. Pero vos tenés esos pocos. Yo te digo, generación para atrás. Sí. Antes, eso es. No, para arriba también vos tenés muchísimas, digamos, Milei en Bahía Blanca ganó también por los autos mayores. Claro. No es casual, esos fenómenos no son casuales. El problema es que no se elabora, que no se puede pensar en otra alternativa. Cuando la alternativa es la totalidad, es un discurso absolutista, digamos, que estamos medio sonados. Pero ¿por qué siempre lo contracultural fue minoritario? En términos generales, ¿no? Y todavía se habla del paracultural, pero en realidad era un sucuchito, pero pasaba un montón de cosas ahí. Que 40 años después se sigue hablando del paracultural. Sí, yo tengo como una mirada con eso que me equivoqué en el diagnóstico, digamos. Cuando me convocan para laburar ahí en el Instituto Cultural, me doy cuenta de varias cosas que yo estaba completamente equivocado. Y que las aprendo diariamente, no es que la aprendí, la estoy aprendiendo así. Natalia siempre dice, estamos fallados los dos y estamos tratando de buscar y reparar y encontrar algo que no sabemos. Y tiene razón, la diversidad que hay en este momento en esta ciudad, aunque parezca mentira, que está invisibilizada, que le cuesta muchísimo, es grandiosa. Vos tenés desde magos, desde payasos, desde circo, desde músicos, de todos los lenguajes tenés alguien, o 5, o 20, o 50. Hicimos un relevamiento de los daños al sector cultural por la inundación. Y cada uno de nosotros llamó a 200 personas, y somos más o menos 20. Con lo cual hay 2.000, 20.000 personas que están en el sector de la cultura. Cosa que yo, por ejemplo, en los 90, que íbamos a lugares que eran chiquitos, que siguen siendo poderosos, creo, en los 2000 ni hablar y demás, vos decís, hoy hay una movida que es muy grande, en algunos puntos se visibiliza, pero se visibiliza como, viste, internet, capaz que estás 3 días y después ya te olvidaste. Pero hay shows increíbles, con un nivel increíble. Las escuelas de arte han producido
cambios que son geniales. Sí, yo a lo minoritario me refería a por qué no forma parte del discurso hegemónico. No termina pasando ¿entendés? Sí, lo hegemónico nunca... O la idea es que quede ahí, claro, la idea es que no... Lo hegemónico, irónicamente, lo digo, ¿no? Vamos en un plano ahí. Lo que pasa es que lo hegemónico, para ser hegemónico, no puede tener, digamos, ni arte, ni sociología, ni psicología, ni filosofía. No puede tener la pregunta. No puede incluir la pregunta. Sí, eso lo hace hegemónico. Sí. Lo hegemónico lo que justamente es la imposibilidad de preguntar. Y si preguntás, sos enemigo, sos aquel que sos el maldito, sí. ¿Viste? El vago. Y vos decís, esas construcciones que vienen en la Argentina con una historia de discriminación desde los negros, desde los inmigrantes, desde un montón de cuestiones que costó mucho que la cultura argentina, como concepto general, pudiera abarcar. Por eso es tan difícil construir un concepto de identidad nacional, por ejemplo. Que en Estados Unidos, vos vas a México, Estados Unidos, a España, vos tenés claramente, ellos te dicen que es español, que es esto, que es lo otro. En la Argentina vos tenés muchísima diversidad. Esa diversidad, no sé si llegó alguna vez en la historia a tener alguna síntesis y decir, che, poner Malvinas. Ahí todos somos argentinos, los mundiales, pero después no tenés otros elementos donde vos decís, che, tenés un genio, que yo no sé, que gana un Nobel. Eso no unifica. Eso no hace síntesis. Sí, ok. O se va a lugares comunes que tampoco forman parte de lo cotidiano de esas personas. Que, ¿no? Sí. Y el tango, que son gente que nunca escuchó un tango, ¿no? Que no escucha. Tango, sí, que no escucha. Entonces, y sin embargo, por supuesto que forma parte de una identidad nacional, pero digo, pero no se lo vive, ¿viste? ¿Por dónde crees que pasa hoy la identidad nacional? ¿O por dónde te gustaría que pase? No, a ver, por dónde pasa es claramente por un río patagónico en el medio, como nos pasó a nosotros, y dos grandes casas, que son dos núcleos ideológicos gigantescos, plurales y demás. En la Argentina eso se sintetizó. ¿Sí? Por ahí la ultraderecha neoliberal, por llamarlo de alguna forma, rompió con códigos que eran democráticos, que eran de diálogo, y por eso descolocó al otro sector. Cuando hablan de la oposición, vos la oposición la ves fragmentada, no la ves unida, no pueden constituir una idea en base a esto, porque esto es poderosísimo. Romper es mucho más fácil que construir. Rompes en 2 días. El problema es que reconstruir esa formulación simbólica, ideológica, comprometida. Bueno, pero fíjate que el primer tema del último disco de García es Rompelas. Es Rompelas. Y dice, y el tipo se para, ¿no? Rompe las creencias. Bueno, una vez más García adelantando. García siempre adelantando. Siempre está adelante, García. Siempre. Y por supuesto el discurso criticándolo, ¿no? O sea por una cosa, si no era por esto, era por, ¿no? Ahora es por la voz, que yo, pero siempre fue por algo. Y sin embargo, hay algo ahí que escucha lo que dice y lee lo que dice. Sí, tal cual. ¿Viste? Sí. Chapi siempre hizo cosas que fueron increíbles y se adelantó a todo. Pero sí me parece que la identidad está sufriendo como una herida para poder reconstituirse. No veo a nivel nacional, sí en pequeños grupos, digamos, siempre la idea de las comunidades es que va a haber conflictos, va a haber diferencias, pero el problema es que haya puentes, haya nexos de diálogo. No solo los sistemas terapéuticos se basan justamente en eso, en el encuentro y la posibilidad de charlar libremente sin juicio. El problema es que no lo está viendo. No veo que haya espacios donde se debata, por ejemplo. En los 80, 90, nosotros participamos, yo mismo, digamos, de debates ideológicos, de proyectos, de cualquier cosa. Pero ese debate nos enriquecía con aquel que pensaba completamente diferente. El problema es que hoy eso no se puede hacer un debate. Van 10 personas. No le importa a nadie. Y eso sí es como drástico, porque en realidad el mercado logró su cometido. Todo lo que se consume, digamos, tiene como una valoración. Las valoraciones de las cosas son como que cambió el juego, digamos. No es una guitarra, digamos, porque ves una viola, la viola la amamos, pero no es por lo que cuesta.
Y el mercado sí nos dice, che, las mejores son las más caras, y capaz que no es la mejor para uno. Incluso el mercado hablando sobre las personas, no solamente sobre los objetos. Sin duda. ¿No? Sin duda. Lo que más vale es el que cobra más caro. Claro. Siempre pensábamos, viste, que los jueces, que los tipos que cobraban más caro eran más cultos. Más cultos para nosotros es algo mucho más profundo que saber algo en profundidad. Y en realidad nos dimos cuenta que eso era una ilusión. Digamos, médicos, jueces, abogados, que yo, hablando y simplificando la realidad de una forma que yo nunca la vi en la historia argentina, nunca pude verla, sí por ahí en la dictadura, en contextos muy, muy totalitarios, afirmando algo sobre la realidad que no existe. Y rebote, se repite en gente que pareciera que el pensamiento que tiene es solamente una opinión que escupe y no algo que puede volver y empezar a reflexionar. La reflexión es como lo que está censurado en esta época. No se reflexiona. Yo veía a mi viejo, y seguramente vos también, pensando, por ejemplo, escuchando un disco entero y decía, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando y estoy pensando. Escuchaban a ellos. Claro, y no lo ves más eso. No lo ves más. La gente escucha, a escuchar un disco. Sentarse a escuchar un disco, a leer un libro. El tiempo no se mide como antes en categorías que podamos intervenir en la realidad. A nosotros nos cambió la vida leer, por ejemplo. Escuchar un disco te cambia seguramente algo o te acompaña en una emoción dolorosa. Sí, sí. Pero gracias a esto, a todos tantos años de esto, creo que es lo que hoy nos permite también sobrellevar las cosas como estamos intentándolo hacer, ¿no? Con todo lo que nos está costando. Sí. Hay que decirlo, no es que la tenemos de taquito. Es que porque no la tenemos de taquito, pero porque en esto, por ahí a mí me cuesta muchísimo y sin embargo es lo que más valor me da para hacer. Porque intelectualmente sería como un pesimista vital, pero en la práctica y en la acción soy sumamente optimista. Me acuerdo hace poquito que charlamos y creo que te lo decía en un audio, que eran poner las 7 de la mañana, ¿no? Y luego dijimos, no, pero estamos en hace un rato. Y bueno, y digo, claro, y por ahí, y esto termina a la 1 de la mañana. Los días están haciendo un montón de actividad y que arrancamos, qué sé yo, posteando un disco de jazz o de Chopin que a las 7 de la mañana, o sea, arrancamos muy allá, ¿viste? Sí, y bueno, y creo que a ese goce también me refiero, de toda la polenta que nos da también la búsqueda al día de hoy. Creo que el motor psico que hablaba al indio, ¿no? El indio, sí. Eso nos mueve. ¿No sentís que a pesar de que en los momentos más difíciles donde más fuerza estamos tomando? Sí, los que podemos. Los que podemos, sí. A mí me da muchísima vitalidad, digamos, tener muchísima actividad. Pero los que podemos, hay gente que ni siquiera puede. Claro, pero y esos que conocemos bien es donde también nos da vitalidad para estar cerca de ellos. Sí. A eso me refiero. Sí. No para nuestro no para nosotros, sí. No para el otro. Sí, ya sea desde cada lugar que uno que tener. En el lugar que puede uno estar. Claro, porque hay cosas que nosotros tampoco podemos. Yo creo que es el gran lema de Renacer. Hay cosas que no podés. Renazcamos como podamos. Resurjamos como podamos. Pero no es reconstruir, porque reconstruir sería reconstruir el 100%. Lo que ya estaba. Y Renacer tiene que ver con decir, che, loco, a ver, cosas que no podemos, ni vos, ni yo no puedo millones de cosas. De hecho, estoy escribiendo bien hace muy poco tiempo en mi vida para mí, ¿sí? Y vos decís, y lo logré, y capaz que lo logré por otros motivos que no tienen que ver, y bueno, me sale ahora mejor que antes. Y digo, todos estamos en ese camino. Ahora, el problema es si la reflexión no ocupa un lugar en la sociedad que tenga que ver con lo que nos pasa, estamos como en problemas. Porque todos son como... Y en la Argentina, viste que dicen opinólogo, en realidad hay una gran cantidad de gente que tiene un goce muy particular con solamente ser el transporte de un discurso de forma de opinión. En realidad no se pone a pensar si eso es así. Si eso sigue, tanto vos como yo sabemos que eso se transforma en creencia y la creencia se transforma en fanatismo.
Y ahí es donde yo veo que hay como riesgos, como zonas de alerta muy fuertes. Veo mucha gente que está como en ese trayecto, digamos, desde la creencia que puede ser algo sano, que puede ser algo inclusive que te libere de algunas cuestiones, ir al fanatismo, que es justamente la posibilidad de no entender absolutamente al otro en nada. Ni siquiera querer entenderlo. Ni siquiera querer. Sí, tal cual. Eso es Ese es el falto. No me interesa. No me interesa. No es que la verdad que lo intento y no puedo. No me interesa. Pero bueno, también y ahí hay un hiato, ponele, digamos, yo estoy seguro que como pensamos en 1500 cosas absolutamente diferentes. Pero justamente lo que valoro es que piensa diferente. No sé cómo explicarlo de otra forma. En realidad, la valoración del encuentro es que el otro sea diferente en realidad. Y que tenga momentos de reflexión y que tenga momentos de realidad, que tenga momentos de todo. El problema es cuando se saca una parte y te la da la televisión, te la dan los medios, te la dan las redes, te la da internet. Digo, y no buscas por tu cuenta otra cosa. Te decía al principio, cuando estábamos ahí en la cocina, digamos, a mí me sorprendió mucho el texto la velocidad que tuvo. Y yo no estoy acostumbrado a esos tiempos tan vertiginosos. Por ahí en el laburo decidiendo cosas, sí, pero en realidad, con algo que tiene que ser para poder leerlo y poder pensarse y pensarnos al mismo tiempo. Como que vos sentís una discordancia entre el tiempo que te llevó a escribirlo y el tiempo de reacción. Sí. Porque vos me habías dicho de eso, que tuviste un tiempo de elaboración de escritura. Estuve pensando, digamos, escribí un texto anterior y me quedó bien. No es que lo tarde mucho en escribirlo, pero sí lo voy masticando. Pero es que ese texto también encierra 30 años. Claro, no es nuevo. Claro, no es nuevo. Claro. Sí. ¿No? Hay un viejo aforismo que dice, si querés ideas nuevas, buscá libros viejos. Y es cierto. Hay cosas que tienen que ver con nuestra historia y que se van repensando y reconstruyendo. Y que evidentemente tocó historias de quien lo leyó. Sí. Yo creo que tuvo la habilidad del texto en sí mismo. No tocó el ahora, tocó la historia también. Tocó la historia, sí. Sí, tocó lo que le había pasado a todos los que le pudieron leer y les pasó algo con eso. Y ya tiene vida propia el texto. No es que yo lo defienda, al contrario, capaz que lo cambiaría hoy. Pero sí tiene como una vida propia que empezó a reflejar cosas que ya no son responsabilidad mía. Y eso, digamos, tiene como vueltas que son increíbles, y son fantásticas y hermosas, y muy, 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 muy lindo, digamos, vivir eso. Es muy lindo, la verdad es muy lindo. Sí. ¿Lo relacionas al reconocimiento? ¿Lo vivís como reconocimiento? Mira, hay gente de distintos sectores que sí lo ven como un reconocimiento. Yo creo que llegó a gente que lo necesitaba y que le vino bien. Pero con reconocimiento hacia vos. Sí. Viste que nos cuesta ese lado. Por eso te lo digo a propósito. Nos cuesta aflojar ese no sé, disfrutar del reconocimiento porque creo que es un reconocimiento. Sí. No, es cierto eso, nunca nos ponemos a pensar en el reconocimiento. Yo por suerte en mi vida he tenido grandes momentos y así, también públicos y demás, y en realidad siempre pienso que es como una falsa ilusión, ¿viste? Pero en realidad es cierto que es un reconocimiento. A veces es falsa y a veces es verdadera. Hay veces que sí hay un reconocimiento falso, pero hay otros que ya a esta altura nos damos cuenta. Sí, ya nos damos cuenta. Sí, ya nos damos cuenta. Sí. Me parece, yo me refería al reconocimiento verdadero. Sí. No, ¿viste? No el que tiene, digamos, porque al otro le sirve, sino que es verdadero. Sin duda. Uno de los tipos que sigo mucho y que tengo que traerlo, que es Alfredo Carballeda, él habla de justamente de algunas cosas de intervención en lo social que son fallidas, dice él. Entonces, y en realidad casi todas son fallidas. Y por eso nos cuesta el reconocimiento, porque estamos tan acostumbrados a que no esté, a que no se vea. Son algunos muy frustrantes sí, que tenemos. Sí. Porque frustrante en el sentido de si estamos esperando el premio en el peor sentido del conductismo. No va a aparecer. No va a aparecer. No va a aparecer. Y bueno, pero de vez en cuando uno no necesita renovar el proyecto. ¿Viste? ¿Cómo lo reciclo el proyecto? ¿Cómo crees vos que en todos estos años, qué crees vos que hizo que quieras seguir? ¿Por qué quieres seguir? Qué buena pregunta esa. Sí. ¿Por qué seguir? Es algo
siempre pienso que mientras sea divertido, lo hago, aunque sea en la peor de las tragedias, ¿no? Yo creo que es la búsqueda de sentido, la búsqueda de profundidad, la búsqueda de encuentro con el otro más honesto, sin tantos prejuicios. Ponerle una de las cosas también que afectan muchísimo los preconceptos, los juicios, y en realidad nosotros, y sé que digamos, en este caminar lo que hemos tratado de despejar es algunas cuestiones internas y con el otro para poder, digamos, construir estos proyectos que sean flexibles, que se renuevan, que cambian y aceptar el cambio con mayor naturalidad y sin tanto dolor. Digamos, creo que esa es al menos en mí, la búsqueda de poder entender que los cambios tienen la posibilidad de enriquecernos y no de generarnos tanto dolor. Cuando vemos que alguien cambia algo y sufre, o una relación vincular se termina, o un barrio entra en un nivel de voracidad, de vulnerabilidad muy grande, atinamos a pensar que, puta, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo podés laburar con gente que no tiene para morfar, por ejemplo? Que esa es parte de mi laburo, ¿no? Tú decís, son situaciones dolorosísimas, pibes que vienen descalzos, que te vienen a pedir zapatillas, no ahora por la inundación, desde siempre. Y ver cómo formás equipos, cómo formás grupos que empiecen a colaborar, no solo tanto en la zapatilla, sino en el nombramiento de lo que te pasa. ¿Qué sería el nombramiento? Y por ejemplo, un pibe el otro día me dice, no lo puedo decir así, lo tengo que rapear. Y me rapeó algo que fue maravilloso, devolviéndome algo a mí que hice hace 10 años, no ahora. Lo que daba a entender es decir, che, hace 10 años en algún punto me agarraste acá, me abrazaste, me dijiste vamos por acá y fue. Y eso es fuerte porque la devolución, por eso el reconocimiento es algo que a nosotros es extraño, pero sí nos pasan estos pequeños actos milagrosos y hermosos. Sí, sí, son grandes regalos. Son regalos muy, muy fuertes. Y eso es fantástico. Y los que laburamos en alta vulnerabilidad, creo que sabemos muchísimas cosas que no funcionan y no sabemos todas las que funcionan. Por eso probamos, por eso creamos y por eso renovamos la facultad de hacerlas. Y creo que el proyecto asistencial al menos viene por ahí, viene por mantener los vínculos que uno quiere y con quién quiere estar y con quién quiere habitar el mundo. Y además, cómo hacerlo. ¿Cuáles de esos momentos crees vos que te han sido más difíciles? Este es un momento que es súper difícil, pero a la vez, por nuestra característica y nuestra tozudez, siento que nosotros estamos muy seguros más que nunca de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los... ¿Sentís que es un poco así? Sí. Que estás tenés razón. Sí. ¿Cuáles fueron los momentos? Estamos asentados, ¿viste? Sí. ¿Cuáles fueron los momentos más de crisis tuyos? En cuanto a esta vocación, en cuanto a esto que ya, te digo, nos conocimos, éramos pibitos de 20 y ya sabíamos lo que queríamos. Sí. ¿Viste? Bueno, entonces, nos pasó muchas veces que, viste, que las cosas tiraban para atrás, porque lo que queríamos era algo contracultural. Entonces, viste, eso fue recontra difícil, la batalla. ¿Cuáles fueron las batallas más complicadas, crees vos? Yo creo que la batalla más complicada es la elección de cómo pensar todas las cosas. No tanto en la vida, porque en la vida en realidad siempre por ahí lo resolvimos, aunque sea temporariamente, armando dispositivos, construyendo cosas con el otro, para poder pasar esos momentos. Pero sí hay algo que nos distingue, es que pudimos hacer el camino que cuando teníamos 20 años queríamos recorrer. Yo no me arrepiento de haberlo hecho. No tuve ninguna crisis, sí he tenido crisis vinculares, de pérdidas, de enamoramientos y demás, como cualquier otro, pero sí en lo profesional, la crisis por ahí es decir, che, voy a tomar distancia de todo esto. Creo que hace como 10 años dije, no me interesa esto.
todo este campo de laburo, todo este campo institucional. Pero eso implica un duelo. Eso generó una decisión y un duelo. Y una soledad, una sensación de soledad. Sí, y ahí es donde yo siento que ahora estamos como más acompañados que nunca, pero hemos vivido muchas soledades epistemológicamente hablando. Sin duda, es que creo que es la única forma de atravesarla. La soledad, viste, si sos amigo de la soledad, es algo fantástico. Porque la soledad, yo amo la soledad. De hecho, me levanto muy temprano, porque es el único momento donde puedo estudiar, donde puedo escuchar música, piola, donde estar tranquilo, pero después empiezo con unas vorágines que son días interminables. Pero si yo no tengo un rato de soledad largo en el día, y no me hace bien. Necesito tener ese proceso. Y creo que eso lo incluimos dentro de las grandes crisis, vivenciales, epistemológicas. La soledad es algo que nos hizo bien, nos hizo mejores. Mejores en el sentido de darte cuenta de que te falta un montón. ¿Y cómo buscarlo? Una soledad que también se transita de una manera bastante indagatoria, no una soledad como opuesta al sentido de comunidad. Es una soledad filosófica. En relación, sí, siempre. Una soledad en relación. Es una soledad en relación. Es como... El otro día, ayer en la radio, decía, también me invitaron por texto, que yo pasan esas cosas. Decía, la solidaridad no es un acto. Tiene que ser una vivencia reflexiva para poder repetirla. Porque un acto de solidaridad está bien. Ahora, ser solidario, como dice Bahía Blanca solidaria, no. Tiene que haber un reconocimiento, una elaboración de que tenemos que ser esto. No cuando hay una catástrofe. Hay situaciones, y por eso la soledad en relación te da eso, te da sí o sí siempre repensarte, preguntarte, exigirte. Yo todavía me sigo exigiendo cosas que capaz que son recontra ilusorias, pero que en el fondo operan de alguna manera que me hace bien. Por ahí, posta, yo tengo que comprar libros y los tengo que leer y tengo que poder pensarlos y tengo como un deber de ser, un como si de hacerlo, y lo hago. Y me funciona. Digo, pero esa soledad es en relación al escritor, es en relación al músico, es en relación al disco, es en relación a... Y eso sí a mí me produjo en la crisis tomar decisiones de cambio. Y no fueron tan dolorosas. Y debo admitir que desde este lugar, no sé si a vos te ha pasado en la vida, no fueron tan dolorosas. Se transitan de otra forma, se transitan... Digamos, hay una vieja leyenda japonesa que dice que si nos enseñaran de chico que cada cambio en la vida son pequeñas muertes, cuando llega el gran momento ya estás preparado, ¿no? Y en realidad a mí la soledad esta en relación, en creatividad, lo que me da es transitar la vida como si fuera azarosamente, como si fuera más natural. Y no me ha dolido tanto, inclusive la pérdida de mis viejos, un montón de situaciones de pérdida que he transitado desde otro lugar. Y eso sí me he dado cuenta. ¿Desde qué lugar crees vos? Desde un lugar de poder pensarme no solo sin ellos, sino con ellos. Que las pérdidas sean parte de uno y que nos enriquezcan. Y poder dimensionar la angustia desde un lugar donde decís, che, te estás yendo a la mierda si sufrís esto. Por ahí lo que tenés que sufrir es esto. Pero para llegar a esto tiene que haber un camino recorrido de haberte pensado y repensado e interpelado en lo que vos creés. Y a ese dolor me refería eso. Todo ese transitar de ese camino también es dolor. Es dolor. Es dolor. Porque el crecimiento es dolor. Pero bueno, bienvenido ese dolor. Pero el dolor tiene que estar bienvenido. El tema es que no genere, digamos, desproporciones. Y eso sí es argentino. Hay como una situación de desproporción. Y la desproporción genera más dolor, más repetición, más tiempo, digamos. Y en realidad cada uno tiene que tener sus tiempos, cada uno tiene que poder pensarlo. La imagen de la motosierra. Pero es la imagen tal cual. Sí. Está yendo al carajo. Te está yendo a la mierda. Y nadie dice nada. Mensaje que se está yendo a la mierda. El problema es que un pibe de 15 años se lo pasa a alguien diciendo que es algo gracioso. Cuando están en riesgo poner los puestos de laburo de esa gente. Entonces vos decís, la posibilidad de reflexión yo creo que es
la posibilidad también de empatía, la posibilidad de comprensión. Todo el mundo piensa que puede comprender cualquier cosa, y no es así. A nosotros nos costó un huevo entender y comprender. Nos sigue costando. Y nos sigue costando. Por eso estamos acá. Entonces, comprender y entender, vos decís, y la gente dice afirmaciones que son para nosotros, ¿viste? Como diciendo, miércoles, tan clara la tenés. Más que nos cuesta entender, nos cuesta aceptar. Quizás Sí. En ese sentido, digo, nos sigue costando. Porque es como decir, che, esto no lo puedo creer. Está pasando, pero no lo puedo creer, pero está pasando. Sí. Eso es, ese costo me refiero. Después tenemos un montón de explicaciones a esta altura de, Sí. Y sí, no es que no entiendo de por qué, entendemos perfectamente por qué, pero también hay una realidad que está empujando que cuesta. Lo que pasa es que la aceptación sería, ponele, en términos comunitarios, sería una gran frustración, digamos, darte cuenta que la cagaste del todo. Es como la catástrofe, digamos. Aceptar la catástrofe, darte cuenta de que perdiste algo y que tenés que aceptar que ya no va a ser lo mismo. Que no va a volver a ser lo mismo. Que va a tener que cambiar. Y si no atamos esa posibilidad a una posibilidad de cambio que sea un cambio mejor, no un cambio como se entiende ahora, que es queremos cambiar, achicar el Estado, queremos que el sufrimiento sea bárbaro para todos. Una cosa muy delirante. Si el cambio es lo que tiene que ser, que es una elección elaborada y vivenciada sanamente, digamos, los procesos, ponerle de duelo, son procesos dolorosos, pero se vivencian de una forma más acompañada. Acompañada por el otro, que lo entendés de dónde viene, pero acompañado con vos. Porque vos sabés que se perdió. Y ese sufrimiento lo tenés que pasar, pero lo pasás con vos y con el otro de otra forma. Me pasaba algo muy curioso, digamos, estar en esas pérdidas con gente que quiero muchísimo y capaz que estamos hablando de cualquier otra cosa. Y entendíamos el código. Había que hablar de otra cosa. Claro. Porque lo importante era el acompañamiento. Lo que importaba era la presencia, o estar en silencio. Ven que estuvo sentado media hora en silencio. Mierda, te tenés que bancar media hora en silencio con un tipo que perdió a su vieja. Y eso es como decir, che, genial, ya los amigos venimos. Y a la gente que me rodea, ¿no? Diciendo, esto es lo que yo busqué de mi vida, esto es lo que yo quise. Y creo que, más allá de que haya cambios de acá a que no esté más, la idea es la misma. Es por lo menos seguir profundizando, seguir creciendo, seguir buscando, seguir encontrándonos. Digamos. El reencuentro con vos fue genial, digamos. Son cosas que pasan y vos decís, puta, mirá qué bueno. Y eso vale porque tenemos como la misma frecuencia vincular que hace 30 años. ¿De verdad? Y eso es genial porque lo sentís en el cuerpo, lo sentís en este espacio. Eso es muy bueno. Como si hubiéramos intuido algo, ¿no? En esa juventud, porque tampoco teníamos tanta certeza, o sí, pero al lado de la experiencia caminada real, fue como intuitivo lo otro, ¿se entiende? Sí. Sí, creo que la intuición, digamos, nos jugó un papel a nosotros de como un saber sin saberlo, ¿viste? Como algo que nos guió en algún punto. Héctor Omar, que es un gran filósofo de Bahía, me decía, la intuición te lleva a conseguir libros que vos nunca hubieses pensado leer. Y es cierto, yo voy a una librería o veo en internet ahora y por ahí digo un título que yo no conozco a nadie y lo compro. Como la tapa de un disco que sí me parece que me va a gustar. Es lo mismo. Es la tapa de un disco, es una viola usada que vos la ves y decís, che, esta viola por ahí, a mí me gusta esto. Es decir, esa intuición es un saber que vaya a saber dónde viene, pero sí nos guió en algún punto. Y yo creo que nos guió bien, digamos que nos guió para poder problematizarnos, para poder crecer. Y aceptar ese dolor en parte a ese crecimiento. Que eso modera todas las opiniones, por ejemplo. Y eso es algo fantástico, es algo maravilloso. Cuando conocemos a Alfredo, vos lo pudiste ver más tiempo, yo lo vuelvo a ver, pero ya en Mar del Plata, con Rodolfo Lins, claro. Menos, digamos. O sea que siempre estuvo en nosotros, ¿no? Sí. Y nosotros a los 20 y pico, ¿cómo crees que hoy se hace, cómo se solidifica, cómo se hace presente todo este aprendizaje de tuyo que transitaste?
la práctica concreta, digamos. ¿Cómo se solidifica? Yo creo que estamos como en un momento, después de los 50, más como asentados y esperando cómo poder hacerlo en la práctica desde aquellas cosas que nosotros aprendimos y nos costaron mucho en la vida. Mucho en el sentido de aprender, de moderar emociones, de hacer un montón de cosas que seguramente hicimos y de elaborarlas. Pero yo creo que lo capitalicé en eso, y en lo que me decía Alfredo, vos tenés que ser distinto. Alfredo nunca quiso, igual que Pichón, digamos, ninguno de ellos quería que repitamos lo de ellos. Ustedes me tienen que superar, tienen que hacer otra cosa. Porque ellos no repetían. Claro, ellos rompían y hacían otra cosa. Y de repente la Peña Carlos Gardel no es algo de Donald Winnicott ni de Klein. Tal cual. Porque ¿entendés? Bueno, pero nosotros me parece que ahí entendíamos. Sí, entendíamos eso. Algo sin haberlo incluso transitado, porque éramos pibitos y tampoco teníamos tan escuchado a Gardel, por decirte. Quiero decir, sí, no parece que con el paso del tiempo... El tango no lo entendíamos, o al menos yo podía escucharlo, pero decía, no es como ahora. Exacto. Es completamente diferente. Creo que en eso sí nos enriqueció, sí creo que, si agradezco a Alfredo o a los maestros que he tenido, es esta posibilidad de animarme a ser otro. A ser genuinamente yo. Con los costos que eso tiene, pero animarte. Decir, che, si funciona, funciona, y si no, por lo menos hago lo que creo que me hace feliz, que es sano, que es algo que a mí me beneficia en eso. ¿Qué costos ha tenido para vos eso, ser vos? No sé, costos tenés, digamos, depende de dónde lo mires, pero costos de decisiones de laburo, por ejemplo, laburo de dónde laburar, de dónde no. ¿Sí? Hay cosas que yo no haría, hay cosas que hice y que renuncié. Y lo sorprendente es que cuando renunciaron como 14 personas atrás mío, que eran también parte de otros equipos técnicos. Digo, el costo es justamente decidirte hacer. Eso tiene un costo. Sí, claro. Pero es un costo que es apreciable y es piola vivirlo. Es recomendable. No es un costo, no es un costo que te paraliza, no es culpa, digamos. Es aquello que te moviliza, decir, che, esto lo tengo que hacer. Llegó el fin, digamos. Es como una relación. Sí. Hay momentos donde son difíciles y tienen costos. ¿Y son cosas que tardabas en llevarlas a cabo, esas decisiones? ¿O ya cada vez menos tardás? Capaz que ahora menos. En algún momento sí tardaron. Ponerle... en psicología social, digo, lo elegí sin saberlo, por ejemplo, intuitivamente sabía que era lo mío. O esa forma de ver el mundo también, no es, digamos... porque si no, y que en una ciudad que no tenía antecedentes al respecto, se inauguraba algo ahí. Sí, había algo nuevo, digamos. Sí. Y algo que costó mucho sostenerlo, que costó mucho poder, fueron muchísimas horas los fines de semana de estudiar, de laburar, de hacer un montón de cosas que valoro ahora más que antes, mucho más que antes. Tengo recuerdos hermosos de aquella vida, de aquello que... Y ese yo que fui habita en mí, pero creo que lo superé, creo que pudimos hacer, y en eso sí creo que tanto, muchísimos escritores argentinos nos han dicho, che, hacé tu camino, y hacelo como puedas, pero hacé el tuyo, no el del resto, no el que quiere el sistema, las instituciones, Sí, no reproduzcamos una forma de trabajar que es monopólica, ¿no? Sí, que escucha de la misma forma, que trabaja de la misma manera, que ayuda, también es cierto, pero más... no es tan, yo no lo siento tan legítimo en el que está nuestro rol. Sí, veo muchos profesionales nuevos que intentan que ellos hacerlo y en realidad, sé genuino, sé lo que sos. Sí. Equivocate y de ahí aprende. Y es doloroso, y sí. Y la frustración es dolorosa, y sí. Y eso es lo que nos toca. Lo que nos toca a nosotros. Creo que es por ahí vislumbrar esos caminos. A mí lo que me parece que sí he aprendido es a ver otros mundos dentro del mismo mundo. ¿No? Y en eso me siento cómodo. Me siento cómodo habitar que yo laburo en un instituto cultural y cuando me dedico a otra cosa, me pasan esas cosas. Ver y trabajar con
comunidad gitana en Bahía Blanca y descubrir que es un mundo completamente diferente, como lo que vengo diciendo hace más de 20 años con respecto a los barrios de alta vulnerabilidad, y encontrar el mambo, y darte cuenta que vos para eso estás bien, ¿sí? Que le entendés el lenguaje, que entendés. Trabajás de otra cosa, pero en realidad no. Es más lo mismo. Es Jorge en un sector y en otro, pero es el mismo. Sí, obvio. Quiero decir, el mismo en el sentido de que se van retroalimentando esas datas, ¿viste? Cuando estoy yo como terapeuta, está también el que escribe, el músico, etcétera, etcétera. Y quiero que esté. No es que, che, acá no. Y en este momento está todo eso. No, creo que es momento de empezar a integrarlo, pero de integrarlo a nivel consciente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, la posibilidad de ver otros mundos, y creo que eso sí lo hacemos, es la posibilidad de entendernos en la vida, digamos, entendiendo la finitud, entendiendo que alguna vez esto se acaba. Y esa es una pregunta que a mí me tuvo desde los 4 años, digamos. La muerte sí es algo que fue un problema en mi vida. Consciente, ¿eh? Entonces vos decís, el aguijón picó y se quedó. Y eso creo que... ¿La muerte propia? Sí. Y eso, digamos, genera un montón de movimiento. Y creo que esa es la posibilidad de descubrirse, descubriendo y ampliando y tratando de ser flexible también y de abandonar, como decía Alfredo, de no abandonarme. Es una separación. Y tiene razón. Cuando uno puede lograr eso y no repetir, empezamos a crear de una forma que es más genuina, que es más nuestra. Y ahí nos sentimos seguros. La gente también repite discursos. Ayer lo hablaba con una persona que empezó ahora para que la acompañe, y me gusta decir esto de acompañar, ¿no? Sí. Creo que es un poco lo que intento hacer. Y trataba de comunicar esto de cómo la mayoría de los, quizás alimentados por los psicólogos y psicólogas, esto de hacer una especie de dicotomía de escuelas, ¿no? Dicotomía porque pareciera que nombran a dos. Entonces, hoy cada vez más me cuesta responder la pregunta, bueno, ¿desde qué lugar? En el mejor de los casos la pregunta viene dicha así, ¿desde qué lugar trabajás? Digo, y son como también 30 años de historia, ¿no? Por eso también me cuesta una única respuesta y me resisto a responder, porque siento que me estoy limitando un montón. Me limita, ¿viste? Pero bueno, lo que veo que está también como un discurso que está comprado es que la idea es que te limites. Porque si no, el otro parece que se pierde y no está seguro. Necesito que me responda, ¿viste? Sí, ¿sos esto o sos el otro? Como si fueran dos, ¿viste? Sí, como si fueras distinto, además. Y hay más de 300 escuelas y se están nombrando dos. Entonces, ¿qué está preguntando la gente cuando pregunta eso? Algo que quizás está alimentado por los propios terapeutas, ¿no? Que si sos de un equipo o de otro, como si fueran equipos... Hay un fenómeno en ciencias sociales que es la especialización. Y eso mató la posibilidad de individuación terapéutica, digamos, de que uno haga lo que hizo con el bagaje que aprendió. Con el escuela. Claro, con su propia escuela. Cada uno es su propia escuela con su estilo, con sus formas. Entonces, cuando alguien viene y te dice, che, ¿qué escuela representás o qué escuela sos, cómo trabajás? En realidad, trabajo como Fernando, trabajo como Jorge. Y eso es lo que se perdió. Y hay una cuestión que siempre me pareció muy sorprendente, que todas las profesiones se han especializado. Entonces, ahora no alcanza solamente con saber de qué escuela sos, sino que además sos especialista en niños y especialista en niños dentro del espectro. Y si seguís, van cada vez achicando muchísimo más el lápiz. Y en realidad las formas de intervención que tienen en la práctica son repeticiones. No son desde la honestidad intelectual, vivencial, que cada uno produce desde donde pueda. Sí, hay como un cagazo poder producir pensamientos. Sí. Y esto como decías de acompañar. Acompañar es algo que, viste, está muy circula mucho la palabra acompañar, y acompañar no es tan fácil. No. Si fuera fácil, digamos... Como que circula la frase escucha activa. Escucha activa, escuchar, ¿viste? Mirar. Vos decís, puta, ¿viste? Uno aprende a escuchar capaz escuchando música, no haciendo psicología.
Uno aprende a mirar sacando fotos, cuando vos haces cursos, que yo te cambia la película y decís, che, mirá, loco, esto nunca lo había. Incluso hay que aprender a escuchar música. Hay que aprender a escuchar música. Siempre escuchando música se aprende a escuchar. No, totalmente. ¿No? Totalmente, También hay que aprender también. Sí, Tenemos que aprender. Sí, yo por ahí con mi viejo, que era medio artista, medio así, él tiene un aula, le pusieron un nombre de un aula a la Escuela de Artes Visuales en honor a mi viejo. Qué lindo. Sí, mi viejo de muy chico me enseñó técnicas serigráficas, técnicas de estampado, técnicas de... Entonces, eso a mí me dio otra película también desde muy chico. Desde muy chico, hay cosas que a mí me interesan. ¿Otra película perceptiva? Perceptiva y en el sentido de decir cómo se hacen las cosas. Bueno, mi viejo, si hablaba de la industria, te hablaba del arte, porque él, y es así, los procesos de industrialización salieron de talleres artísticos, de talleres de cualquier cosa, de madera, lo que sea. Entonces vos decís, la relación con la percepción y el entendimiento de cómo se produce algo, también me lo dio mi viejo, digamos, mi vieja, en esa relación cuando era chico. Y eso es genial. Que los pibes puedan vivir, hay un gran luthier bahiense que tiene un taller de lutería social, que es Kika Gesta, el otro día me decía, estamos haciendo relaciones con las murgas, que yo para arreglar los bombos, ¿no? Y me decía, yo quiero que vengan los pibes, ¿no? Porque cuando éramos chicos nosotros, nuestros viejos nos enseñaban esto. Nos enseñaban cómo reparar algo que se había roto y no tirarlo y comprar otro. Y creo que eso es una cuna que tenemos todos y que lo subjetivo de esas reparaciones eran obvias que las íbamos a hacer. Lo que se rompía en nosotros teníamos que poder repararlo con un otro, con algo, con alguien, para que nos pueda acompañar. Y vuelvo a esto, el acompañar, la escucha activa y todo eso, si fuera sencillo, no tendríamos 30 años de experiencia para decir, che, paren, no es tan fácil. No se tienen a escuchar así brutalmente si no tienen a alguien que los escuche a ustedes, digamos. Y todo lo que tenga que ver con el cuidado, que sea un poquito más profundo, un poquito más desde uno. ¿Sí? Desde esto que vos decías, desde poder, estamos en un momento de síntesis de nuestra identidad en estos 50 largos, ¿sí? Bueno, que sirvan, loco. Sirvan, que le puedas tirar algo a aquel que recién inicia, decir, che, loco, hacé tu camino, animate a putearme a mí. ¿Sí? Yo voy a ser feliz si vos lo haces, si vos haces algo distinto. El ocaso de los ídolos, decía Nietzsche. Claro. Bueno, ¿cómo te has sentido, Jorge? Muy cómodo como siempre. Bueno. Muchísimas gracias, estoy bárbaro acá. Espero que sigas haciendo estos videos. Vamos a seguir. Prometo verlos, he visto 2 nada más, así que voy a seguir viendo. Dale. Bueno, gracias por todo lo que dijiste. No, gracias a vos. Muchas gracias.